Quiero unos langostinos, un salmón. ¡Hey! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Dónde llevas mi computadora? ¡Ladrón! No, señorita, no es lo que parece. No me la estaba robando. Solo necesitaba señal, ¿sí? Solo eso. ¡Ah, señal! ¡Claro! Y por eso la tomaste de mi mesa y te estabas dirigiendo a la puerta, ¿verdad? ¡Por señal! ¡Eres un cínico! Si yo te vi clarito. No, escúcheme, sí. Mire, yo soy el dueño de una corporación muy importante. Mi carro se quedó sin gasolina 5 minutos de aquí. Mi celular se apagó, mire. Y tengo que hacer la autorización de una transferencia muy importante. Si no lo hago, mi empresa va a la quiebra. A la quiebra, señorita. ¿Tú? ¿El dueño de una empresa? Sí. Ay, por favor. Eso no te lo crees ni tú mismo. Mira nada más cómo estás vestido. ¿Sabes qué? Mejor voy a llamar a la policía para que aprendas a no tomar las cosas que no son tuyas. No, señorita. Por favor, no llame a nadie, ¿sí? Mire, le voy a pagar. Se lo juro que le voy a pagar para que me deje la computadora. Lo que usted quiera. Le pago lo que... ¡Ay, no puede ser! Olvidé la billetera en el auto. ¡Qué sorpresa! El multimillonario no tiene ni un peso. Ay, ¿sabes qué? Ya me cansé. Voy a llamar a la patrulla para que te lleve de una vez. Jessica, ¿qué estás haciendo? Baja ese teléfono. Morelia, este hombre se quería llevar mi instrumento de trabajo. Así que no estorbes. Jessica, por favor. No hay que ser tan duras con las personas. Mira, está muy desesperado. Los ojos no mienten, Jessica. Si él dice que necesita hacer algo en la computadora, debemos creerle. Morelia, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué estás defendiendo a un delincuente? Tenga, señor, úsela. Gracias, muchas gracias. No sabe lo que esto significa. Eres una irresponsable. Si a esa computadora le pasa a alguien, se pierde o se daña, te la voy a cobrar peso por peso. Pues prefiero equivocarme, Jessica. Prefiero equivocarme ayudando a alguien que lo necesita a que vivir con un corazón tan amargado como el tuyo. Jessica, a veces la ropa sucia solo es el resultado de un día de trabajo difícil. Ay, Morelia, eres tan ingenuo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llamar al supervisor para que te despida por poner en riesgo el negocio. Te vas a quedar en la calle por ingenua. Pues ve y dile. Busca al jefe, mientras yo estoy ayudando a alguien que sí lo necesita. Pero es que míralo, ni siquiera nos está viendo. Te vas a quedar sin trabajo, Morelia. Y esta vez no hay nada que te salve. Aquí tienes, señor. Parece que ha tenido un día bastante difícil. No se preocupe, la bebida va por mi cuenta. Para mí. Después del escándalo que hizo tu compañera, ¿por qué haces esto por alguien que ni siquiera conoces? Porque todos merecemos tener un buen día. Aunque a veces las cosas parezcan ir mal. Mira, a mí no me importa lo que dice Jessica. Yo sí sé mirar a los ojos a las personas. Gracias. De verdad, muchas gracias. No sabes el desastre que me acabas de evitar. ¿Sabes? La gente sabe juzgar por la ropa sucia, por los bolsillos vacíos, pero tú no lo hiciste. Ay, señor. El dinero va y viene.
Pero la dignidad y el ayudar a las demás personas es lo que cuenta al final del día. Nunca voy a olvidar esto. Te lo juro. En cuanto termine esta transacción y ponga todos mis asuntos en orden, te voy a recompensar. Muy bien. Y nunca vas a tener que preocuparte por nada en este restaurante. No, señor. No lo haga por la recompensa. Hágalo por usted. Con que pueda solucionar su problema, yo la verdad me doy por bien servida. El jefe de este restaurante acaba de llegar. Seguro Jessica ya le fue con el chisme. Espera, yo puedo hablar con él. No, tranquilo. Usted termine lo que empezó. No pierda la oportunidad por mi culpa. Además, yo debo estar trabajando y no haciendo amigos. Suerte con su empresa. Morelia, me comentaron que tú permites que un tipo que parece que durmió en la calle use el equipo del restaurante. Le ofreces una mesa y no contenta con eso, le das un té. Señor Augusto, el señor Eric estaba desesperado. Solo necesitaba usar la computadora para una transacción importante de su empresa. Solo fue un acto de humanidad. ¿Humanidad, Morelia? ¿Tú crees que este restaurante funciona con buenas obras? Pues no, es con dinero. Día no consumido es un día perdido. Y si un cliente está en una mesa sin cancelar, es pérdida para mi bolsillo. Exacto, jefe. Y no solamente eso. Morelia le dio la computadora a ese tipo, sabiendo perfectamente que es un delincuente. Claro, sabrá Dios qué le habría dicho ese hombre para que Morelia hiciera eso. Seguramente la llenó de cuentitos de hadas. Morelia, si ese hombre no cancela lo de esa mesa, te voy a descontar de tu bolsillo, Morelia. ¿Te quedó claro? No puedo creer que seas tan envidiosa, Jessica. Mire, jefe, usted sabe que yo soy la que más trabaja aquí. Mientras yo estoy atendiendo las mesas, Jessica pasa tirándose fotos para sus redes sociales o coqueteándole a los clientes para que le den más propina. Yo sí sé hacer mi trabajo. Morelia, esto me parece el colmo que estés inventando cosas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú me tienes envidia a mí, porque los clientes me prefieren a mí. Basta. Morelia, escúchame bien lo que te voy a decir. Más te vale que el supuesto empresario cancele todo. Y no voy a permitir que sigas utilizando palabras o calumnias en contra de Jessica. Mire, jefe, yo... Nada. Espero que te quede claro. Voy a salir un rato. Y más te vale que cuando regrese todo esté en orden. Y ese supuesto empresario haya cancelado cada centavo que está debiendo de esa mesa. ¿Quedó claro? Está bien, señor. ¿Ya estás feliz, Jessica? Tú sabes muy bien que ese hombre no es ningún ladrón. ¿Por qué te empeñas en hacerme la vida imposible? Morelia, cállate, ¿sí? No quiero hablar contigo. Me aburres. ¿Sabes qué? Mejor ve ubicándote en espacio y tiempo y bájate de esa nube, porque tú no eres ninguna buena samaritana, eres una simple mesera, no eres la salvadora del mundo.
Sí. Sí, sí, sí. Dime, Reinalis. Señor Eric, ¿dónde está? Los inversionistas ya están en la sala de juntas. Si usted no llega en las próximas horas, vamos a perder la licitación de la constructora. Son millones de dólares en juego. Reinalis, lo logré. La transferencia ya salió. Pero escúchame, todavía no me puedo ir de aquí. Tengo una duda pendiente. Una mujer me salvó y tengo que... Señor, no hay tiempo para agradecimientos. Si no firma esos documentos ahora mismo, todo el esfuerzo de la empresa sería a la basura. Venga ya. Está bien, voy para allá. Perdónenme, señorita. Pero tengo que terminar lo que empecé. No. No puede ser mi computadora. Ay, se la llevó. ¿Pero qué pasa? Se la llevó, jefe. Yo se lo dije, ese hombre es un delincuente. Y Morelia es su cómplice. No. A ver, aquí hay un error. Él me dijo que me iba a recompensar por esto. No se pudo haber ido así. Te vio la cara de tonta. Y tú me viste la cara de estúpido en mi propio negocio. ¿Cómo le vas a creer a ese tipo? No, señor Augusto. Yo sé lo que pasó. Quizás solamente fue a ver el dinero en su carro. Déjame ir a buscarlo, por favor. Morelia, por Dios, ¿qué carro? Ese hombre no tiene carro. ¿Tú no lo viste cómo estaba vestido? Ese hombre no tiene nada. Morelia, tú eres su cómplice. Y vas a tener que pagarme mi computadora porque es nueva. No, ella no va a pagar nada. Porque ya no trabaja en este restaurante. Estás despedida. Recoge todas tus cosas y te largas. No, señor. Usted no me puede despedir así. Yo llevo más de 2 años trabajando aquí. He sido su mejor empleada. Mire, yo jamás he faltado. Nunca he tomado ni un solo centavo que no sea mío. No me puede despedir solamente por cometer el error de ayudar a alguien más. Por estar haciendo obras de caridad, tienes que pagar el precio de tu error. Yo no pienso asumir tus responsabilidades. Así que vete de mi restaurante y agradece que no llamo a la policía para que te lleven junto a tu cómplice. Ve, Morelia. Ve y busca a tu millonario. Y dile que te dé trabajo en su mansión de aire. No. Esto es injusto. Se van a arrepentir por hacerme esto. Señor Augusto, usted está cometiendo una injusticia. ¿Y tú, Jessica? El karma existe. Espero que cuando necesitas ayuda, no te escondan la mano. ¡Eric! Ay, ¿dónde está? Me dijo que su auto se había quedado sin gasolina. Debe estar cerca. ¡Eric! ¡Eric! Ay, no, ¿qué hago? Yo ni siquiera le pregunté cuál era el nombre de su empresa. No sé el color de su auto. Ni siquiera sé si Eric es su nombre de verdad. Ay, Jessica tenía razón. Soy una ingenua. Me quedé sin trabajo, sin dinero para la renta. Todo por confiar en alguien que necesitaba mi ayuda. Oh. Mamá siempre me decía que hacer el bien solamente trae cosas buenas. Pero hoy, ser buena persona me dejó en la calle.
Tal vez este mundo ya no es para personas como yo. ¡Empanadas! ¡Empanadas! Sí, por supuesto. Caballero, ¿quiere comprarme una empanada? Morelia, te he estado buscando por todas partes. ¿Usted todavía tiene el descaro de dirigirse hacia mí? ¡Es un ladrón mentiroso! Morelia, escúchame. Morelia, por favor. Morelia, escúchame. Mira, aquel día mi secretaria me llamó. Los inversionistas me estaban esperando para la firma más importante de mi vida. Si no llegaba en ese momento, perdía la constructora. La perdía. Pues déjeme decirle que su transacción millonaria me dejó sin empleo. Todos pensaron que yo era su cómplice y por eso me echaron del trabajo. Y mírame ahora, vendiendo empanadas para poder comer. Yo ya no voy a caer más en su juego. Lo lamento. Te lo juro, no sabes cuánto lo siento. De verdad. Al día siguiente volví al restaurante para devolverte la laptop y pagarte, pero el gerente me dijo que ya no trabajabas allí. Le pedí tu dirección, pero no me la quiso dar. Morelia, no sabes cuánta pena me dio que terminaran las cosas así. Pues sus palabras no van a pagar mi renta. Con permiso. Morelia, espera. Espera, ¿sí? Necesito que vengas conmigo al restaurante. Y te tengo una sorpresa. Sí, claro. Regresar al restaurante. ¿Y dejar que Augusto y Jessica se sigan burlando de mí? Jamás. Morelia, mira. Confía en mí por última vez. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Ahora, déjame devolvértela. Por favor. Sí, perfecto. Regnalis, sí, soy yo. Por favor, necesito que canceles todas mis citas de esta tarde. Quiero que reúnas a todo el personal en el restaurante. Sí, de a gusto. Muchas gracias. Vamos, ¿sí? Gracias. Jessica, estaba pensando que si todo sale bien, voy a dar la apertura a un nuevo local. Sí. ¿Y dónde más o menos sería? Tengo pensada lo Buenas tardes. ¿Usted? ¿Qué hace con esta mujer? Morelia, te dije que no volvieras a este lugar. Ella viene conmigo, Augusto. Y más vale que cuides tus palabras. Señor, sé que lo de la laptop fue un malentendido. Jessica ya la recuperó. Pero no entiendo por qué tanto misterio con mi negocio. Estoy investigando tus cuentas, Augusto. Y descubrí que tu restaurante está en quiebra por tu mala administración y por despreciar a los clientes. Aquí tienes una oferta de compra. ¿Qué? Pero esto es muchísimo dinero. Incluso es más de lo que cuesta mi negocio. Es suficiente para que te retires y no vuelvas nunca más. Firma y vete. Pero claro que voy a firmar. Por supuesto que acepto. Y una vez más, le pido una disculpa. Si hubiera sabido desde el principio quién era... No quiero tus disculpas. Nunca las quise. Retírate ahora mismo.
Eric, yo sabía que tú eras un hombre muy exitoso. Bueno, espero que no tengamos ningún malentendido por lo que pasó la otra vez. Yo simplemente cuido el negocio, ¿sabes? Me gusta que todo esté en orden. Me imagino que no me vas a despedir, ¿verdad? Porque yo soy la mejor empleada que hay aquí. Pues te equivocas, Jessica. Tú ya no trabajas para mí. A partir de este momento, Morelia, eres la dueña del restaurante. Los papeles están a tu nombre. ¿Qué? No, señor Eric. Eso es demasiado. ¿Cómo así que Morelia es la dueña? ¡Amiga! Espero que no estés molesta conmigo por lo que te dije. Yo simplemente estaba enojada. Estaba muy enojada y me dejé llevar. Yo no quería que tú... Ya basta, Jessica. Y no me llames amiga. El día que a mí me echaron de este lugar, tú te burlaste de mí. Y ahí aprendí que tú solo sabes ver el dinero de las personas y no su corazón. Pero tranquila, yo no te voy a echar. No te voy a echar porque no quiero que sufras como yo lo hice. Pero ya no trabajas en este lugar. Porque aquí ya no aceptamos a personas que humillan a otras. Así que tu tiempo aquí ya se terminó. Muchas gracias, Eric. Con todo esto que hiciste, me devolviste la vida. Tú me devolviste la empresa, Morelia, cuando nadie más creyó en mí. Así que esto no es un regalo, es justicia. Nunca debemos juzgar a las personas por su ropa o su situación. Al final de cuentas, lo que hace grande a una persona no es lo que tiene en su bolsillo, sino es lo que está dispuesta a hacer cuando la otra persona no tiene nada. Porque ayudar sin mirar el nivel social es la única transacción que siempre te hará millonario, de verdad.